soy yo, chingos, y bienvenidos una vez más a este canal de análisis políticos, históricos y sociológicos. El día de hoy les vengo a hablar de un tema diferente porque viendo toda la situación, pues seguimos con el conflicto de Rusia y Ucrania, que pues también funcionó y tuvo el papel de ser un distractor para este otro asunto que es de vital importancia para todos nosotros. En estos días, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto implementar el pasaporte sanitario mundial. Para las personas que no saben qué es el pasaporte sanitario, pues hasta el momento cada país y diferentes bloques de naciones, como en el caso de la Unión Europea en particular, pues decidió de forma unilateral la implementación de un pasaporte sanitario para que las personas pudieran ingresar a los lugares, y este pasaporte demostraba el estatus de inoculación de las personas y dependiendo de este dejaban entrar o no a las personas dentro de los establecimientos. Y la Organización Mundial de la Salud ha propuesto establecer un documento de validez global. Planean crear un pasaporte de inoculación digital. Ya hemos visto que podemos descargar digitalmente lo que viene a ser el pasaporte de vacunación, que las personas pues lo descargan digitalmente, pero ahora va a ser de manera global. Lo que se vio con estos pasaportes que se implementaron en la Unión Europea fue que estos caducaban cada 6 meses y las personas tenían que estarlo renovando, yendo a ponerse nuevas dosis de la inoculación experimental. En todos estos países y también en Canadá se impusieron restricciones dictatoriales y se discriminaba a las personas que no contaban con el pasaporte sanitario. Una clara violación a los derechos humanos, porque incluso tanto en Estados Unidos también se empezó a negar a las personas que no tenían este pasaporte entrar a lo que vienen a ser sus trabajos, a la escuela, a diferentes restaurantes, a los supermercados, a los bancos. También en Argentina se vio mucho que a una mujer le estaban negando la entrada al banco por no contar con este pase sanitario. Esas naciones se respaldaban en el hecho de que todo esto era por el bien común, por la salud de las personas. Y si se hizo esto a nivel micro, que viene a ser cada estado particular, cada país, ahora imagínense cómo sería implementar esto a nivel macro en todo el mundo. Todo el mundo con esta misma restricción de tener que contar con este pase para poder viajar o para poder ir de un lugar a otro, y que te pueden tener ya más bien controlado con el mismo, dependiendo de cuántas veces te inocules al año para que se te pueda estar renovando. Son 4 los sistemas de pasaportes que hay a gran escala. Primero que nada está pues el certificado digital de la Unión Europea, que fue el primero que lo implementó. Está el programa DIVOC de la India, que ellos también desarrollaron este sistema muy aparte de lo de la Unión Europea. Está el BDS-MC de Australia, que ya había hablado yo de esta aplicación. Es una aplicación que tú tienes en tu teléfono y que, por ejemplo, si sales a cierto rango que no está cerca de tu lugar de cuarentena, pues rápidamente hacen una llamada para que compruebes dónde estás y tienes que contestar. Tienes ciertos segundos para responder y tienes ciertos segundos para volver a tu lugar de cuarentena o a tu celda en tu propia casa. Y pues también está lo que viene a ser el pase de salud inteligente o Smart Health de Estados Unidos. Esto lo integraron no en el sector público, pero sí en las empresas privadas, y también al menos en 22 estados de Estados Unidos y en diferentes territorios, porque varios, como por ejemplo Texas, se negaron a implementar esto por lo mismo de que viola los derechos humanos de los ciudadanos. Para conectar con todos estos sistemas, ellos creen y dicen, y lo van a hacer, que va a ser necesario un identificador con código QR, que es como ya tenemos mucho esto de los códigos QR implementado. Cuando vas al banco, si quieres sacar un turno, tienes que escanear lo que viene a ser el código QR. También en los restaurantes ya no te están dando los menús, sino que ya te están dando todo con el código QR. E incluso la tarjetita de inoculación ya trae un código QR con el que pueden escanear y pueden verificar si estás inoculado o no. Y pues esto va a vincular todos tus registros de inoculación a estas máquinas. Y pues para entender todo esto vamos a tener que hablar de diferentes teorías, entre ellas la teoría de la eugenesia. Pero, ¿a qué se refiere la teoría de la eugenesia? Bueno, esto empieza a principios del siglo XIX y del siglo XX. Es cuando nosotros hemos venido
pues arrastrando todo esto. Y esto empieza con la teoría de la evolución de Darwin, que ya sabemos que pues a Darwin le pagaron o lo patrocinaron para que diera pues esta falsa idea. Y pues esto dio lugar a lo que conocemos como el darwinismo social y a la eugenesia, en el sentido de promover la reproducción de los más sanos. La selección artificial de los seres humanos fue sugerida desde la antigüedad, pero su versión moderna empezó con Francis Galton, más o menos en 1865, que a partir del reciente trabajo de su primo Charles Darwin, familiares como siempre, al movimiento pues después se sumaron varios hijos del propio Charles Darwin, ya a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los mecanismos para conseguirla podían ser positivos, que eran por fomento de la reproducción de los más aptos, o negativos. ¿A qué se refería con esto? A las trabas o a la incapacidad de los menos aptos, para que no se reprodujeran. Control de la natalidad, como se había estado viendo en China, que a las personas que eran discapacitadas, pues las privaban de la vida debido a su discapacidad. La eugenesia fue una disciplina académica, pues en muchos institutos estuve estudiando bastante, incluso en universidades, y fomentaba la idea de que la civilización estaba frustrando la evolución. Esas personas que no eran perfectas, que no eran aptas, que eran defectuosas, estaban frustrando la evolución del ser humano y por eso debían de ser exterminados. Por consecuencia, los menos apropiados se estaban reproduciendo más que los mejores y esto no podía ser permitido. Había que tomar medidas para corregir este error social y pues ya se imaginarán qué medidas querían tomar. Un claro ejemplo de eugenesia y un claro ejemplo de lo que estamos viviendo nosotros con lo que viene a ser el pase sanitario que quieren implementar, pues es la salud como religión. Y esto ya se había presentado en la Alemania de los 40 y de Adolf. En la segunda y tercera década del siglo XX principalmente se presentó esto, ya que se incorporó la retórica eugenésica a las políticas raciales que se estaban presentando en la Alemania. Todo en esta época se medicalizaba en nombre de la salud. Todo era por la salud de los ciudadanos. ¿Esto no les suena muy parecido a lo que está pasando ahora? Te estoy coactando tus libertades, pero es por tu bienestar y es por tu salud. En 1920, el prestigioso psiquiatra alemán Alfred Hoche y el jurista Karl Brinding publicaron el libro que se titula El permiso para destruir la vida indigna. El permiso para destruir la vida indigna, por si les interesa buscarlo. Pues en su época fue un éxito, a todas las personas les interesaba, lo compraban, lo leían. Y en este libro ellos defendían la eutanasia activa de algunos pacientes. Como estos pacientes eran defectuosos y no aportaban nada a la sociedad, pues lo correcto era exterminarlos. Un fragmento del libro dice lo siguiente: la vida, como mero fenómeno biológico, no merece respeto jurídico de por sí, ya que éste puede ser atribuido a una criatura que no la merezca. Los médicos deberían comprometerse algunas veces con la idea de quitar la vida de ciertos enfermos mentales, que son seres humanos vacíos, en interés de lograr una comunidad mucho mejor. Esto lo dice textualmente el libro, y era la idea que ellos tenían. Si tú no cumplías con sus estereotipos o con sus estándares, tú merecías la muerte porque eras un ser que era un estorbo para la sociedad, que atrasaba esta evolución, que ensuciaba lo que viene a ser a la humanidad. Y con esto mismo, con este mismo discurso, lo que ellos fueron haciendo fue deshumanizar a las personas que no entraban dentro de sus cánones o de sus estándares, como por ejemplo, pues los judíos, los gitanos, los enfermos con minusvalías, los enfermos mentales. Todas estas personas que causaban algún tipo de problema en la sociedad eran el problema y por lo tanto había que exterminarlos. Ellos los comparaban con diferentes agentes patógenos que afectaban a la sociedad alemana. Por lo tanto, como ellos lo que querían era purificar a esta raza, porque ellos eran la raza aria, eran la raza elegida, pues deberían de evitar que se reprodujeran esas personas que eran inútiles. Deshacerse de las vidas que no solo no merecían la pena de ser vividas,
sino que además suponían un gasto para la nación, eran personas que no servían. Fin justificaba los medios, como ahora. El fin justifica los medios. No está importando en esta época que se violenten lo que viene a ser los derechos humanos de las personas, porque dicen que hay un estado de alarma y una emergencia sanitaria, y por eso están saltando las leyes, la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos. Se está violentando todo esto diciendo que hay una emergencia y que es muy importante, cuando esto realmente no es así. Implementaron en lo que viene a ser la Alemania de los 30s, 40s, la imposición del pasaporte de inoculación como una vuelta de tuerca más. Si tú querías transitar por lo que viene a ser en esta época en Alemania, había agentes que a ti te pedían que sacaras tu pasaporte que demostrara que eras de raza aria y tu pasaporte sanitario que demostrara que no estabas infectado. Los profesionales sanitarios aceptan, al igual que en la Alemania antigua de los 40s, y difunden las narrativas de las autoridades como se había hecho en esa época, justificando las decisiones erróneas que se han estado tomando y achacando los problemas a la juventud y sus conductas y al carácter de la población de querer buscar problemas, cuando no es así. Muchos de los problemas que están pasando y de muchos de los efectos secundarios son debido a estos experimentos que se están llevando a cabo, no son debido a las personas ni porque ya lo trajeran por genética o que fueran genéticamente defectuosos. Es algo que se está desarrollando después de someterse a este tipo de práctica. No es algo que ya traíamos. Tristemente, tanto en ese régimen como hoy en día, siempre ha habido en la calle violencia policial hacia los ciudadanos, pero también tristemente hay una población, una parte, un sector de la población que está dormida y que siempre está dispuesta a ser de policía para criticar y denunciar a las personas que no siguen la corriente, que van en contra o que están organizándose para cambiar la situación. Esas personas van y los denuncian por irresponsables. Por ejemplo, con el uso de mascarillas, cuando alguien ve que una persona no trae la mascarilla en la calle, empiezan a criticarlo luego, no, es un irresponsable, me va a contagiar, debería de ponérsela porque me va a hacer daño a mí. Que una persona no utilice una mascarilla no te daña a ti en lo absoluto. En lo absoluto. Si tú traes la tuya, o a veces hasta traen 2 mascarillas, si traen hasta 2 mascarillas, 3 dosis de inoculación, se supone que estás protegido. No te debe de molestar ni de importar lo que hace la persona que está al lado tuyo, porque cada quien es libre de decidir cómo se cuida y cada quien es libre de decidir qué usa y qué no usa. Siguiendo esta lógica, incluso parece que los disidentes de lo que viene a ser este tipo de restricciones pues debieran de ser excluidos de la sociedad e incluso pues terminar con sus vidas, porque son personas que, igual que en la Alemania, son inútiles, que no aportan, que no siguen las reglas, porque es la actitud que parece que están tomando todos con respecto a esto. ¿Y por qué? Por ser asociales, por pensar diferente. ¿Estas vidas no deberían vivirse? Incluso en Alemania sucedió justamente como ahora pasó con los medios de comunicación, que están totalmente al servicio de los gobiernos y de las autoridades para difundir solo la información que ellos quieren y que no hay realmente libertad de expresión en todos estos medios. Pues en la Alemania de Adolf, pues las medidas de salud pública para controlar lo que viene a ser la reproducción y el matrimonio pues estaban destinadas a fortalecer lo que viene a ser el cuerpo nacional. Por lo tanto, las instituciones culturales, educativas y los medios de comunicación estaban bajo el control de este grupo, pues la eugenesia racial se extendió a la sociedad más fácilmente y hacia las instituciones alemanas, porque la gente por lo general le hace caso a los medios de comunicación, aunque muchas veces sabemos que estos medios mienten, que están comprados. No tengo idea de por qué la gente los sigue escuchando a pesar de esto. Y les creen, es lo peor, y se dejan llevar mucho sin investigar. Yo por eso siempre les comento a ustedes que investiguen más sobre cualquier tema, que no se queden con la primera opción. Y pues esto es lo que pasó. Los judíos eran considerados extranjeros y pues fueron exhibidos y echados de sus trabajos, de las universidades.
los institutos de investigación científica, de los hospitales, ya no podían recibir atención médica pública, y pues las personas que estaban en los cargos altos, que siempre son las que manejan todo, pues eran consideradas poco fiables desde el punto de vista político. Personas que decidieron con esta idea, que estaban en instituciones públicas y que levantaron la voz a favor de esas personas que estaban siendo discriminadas, pues también fueron removidas de esos lugares, de esos puestos que ellos tenían. Tuvieron el mismo destino que estas personas, el destino de la discriminación, de la segregación. Después de 1938 se propuso en Alemania crear un plan para elaborar lo que viene a ser un pasaporte de salud. En ese momento lo llamaban así. Este incluía las huellas dactilares de las personas, grupo sanguíneo y todas las características hereditarias de la misma. Muy parecido a lo que están haciendo ahora. Contiene toda tu información, tanto de la vista como facial, dactilar. Toda esta información la están guardando las computadoras. De las diferentes medidas que se han tomado, como por ejemplo en Rusia, en los aeropuertos, es muy parecido. Carsten Timmermann, que es historiador, explica que la función de este pasaporte era parte de un proyecto de coerción para crear un sistema de vigilancia basado en la ideología de la higiene social y la biología social, y para así poder implementar lo que viene a ser la eugenesia dentro del Estado alemán. La ficha sanitaria lo que tenía pues por función era permitir el acceso fluido de las personas dentro del país. Esto permitió a lo que viene a ser los expertos de la salud de esa época de Alemania, pues crear una base de datos muy grande sobre todos los pacientes, y así también podían saber cuál era la herencia sanitaria de los mismos y saber si los iban a atender o no. Muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? A las personas que no están inoculadas, cuando quieren llegar a un hospital, pues obviamente no las atienden, y a las personas que tienen 1 o 2 dosis ya los catalogan como personas no inoculadas. Totalmente parecido a esta situación de los años 30 y 40. Es que tristemente la historia se repite, cada cierto tiempo se repiten los acontecimientos históricos. También tomando esto en cuenta, los científicos fueron una parte esencial y muy importante para que el Estado pudiera implementar lo que viene a ser la vigilancia médica dentro de la vida cotidiana de las personas. Como justamente ahora, cuando nosotros vemos artículos que dicen médicos defendiendo las inoculaciones, inmediatamente hay personas que salen a defenderlos y dicen, no, es que esto es científico, yo creo en la ciencia. Si ese médico lo dice, yo le creo. Los médicos no son dioses y muchas veces se venden por los beneficios que les puede brindar el Estado en ese momento. Es lo que estaba pasando en ese momento, es lo que está pasando ahora. ¿Cuántos médicos han intentado decir la verdad y han acabado con sus vidas o los han censurado? ¿Y cuántos otros decidieron venderse por ganar millones de dólares? Como por ejemplo Fauci, médicos que son cómplices en todo lo que está pasando y los efectos adversos que se están presentando debido a esta situación. Y lo peor es que en Alemania estos pasaportes hacían sentir a las personas que lo tenían como una persona que era socialmente aceptada, que era posiblemente superior, que era socialmente distinguible y que era más que las personas que no contaban con él. Este pasaporte fue un negocio rentable también para el gobierno. En 1937, por ejemplo, un editor observó cómo su propia versión del folleto estaba en 136 ediciones ya hasta el momento. Y en abril de 1941, la Editorial Nacional describió pues diferentes ejemplares con respecto a esa situación y empezó a vender 20,000 copias en todo el país. La existencia ahora era demasiado escasa, reduciendo bastante, y la empresa se empezó a quejar porque estaban perdiendo clientes debido a que las personas ya no podían comprar ni suscribirse a la revista, al periódico, como antes, ya que estaba restringido pues entrar a muchísimos lugares y de hacer muchas cosas comunes que son pues derechos humanos básicos. En 1935 se aprobó oficialmente lo que viene a ser el Angenpass, y a partir de entonces se instruyó a los compradores sobre cómo rellenar correctamente el pasaporte, cómo debían de hacerlo, y a los registradores a archivarlos, y a los funcionarios eclesiásticos de cómo autentificar la información suministrada en los folletos
para que no hubiera falsificaciones. Estaba muy estricto lo que viene a ser el control de los pasaportes, muy parecido a lo que está pasando en la actualidad. Tú sin el pasaporte sanitario no puedes salir del país. En muchos estados incluso no puedes entrar a lugares, como por ejemplo en Mazatlán, Sinaloa. Hace un tiempo no dejaban entrar a ninguna persona que no presentara el pase sanitario, y pues esto es una violación a los derechos humanos y sobre todo también al derecho mexicano, ya que mencionó el presidente Andrés Manuel en estos días que le preguntaron que no hay ninguna ley ni hay ningún mandato de que sea obligatorio presentar lo que viene a ser este pase sanitario para entrar en ningún lado, y que también en las empresas si te lo pedían era una violación a tus derechos humanos y que se podía denunciar. Entonces pues esto es una total violación a todas las libertades de las personas. Tu vida y la manera en que la vives no debe de depender de un papel, de si lo tienes o no. En este caso, la gente tenía que llevar en Alemania consigo el pasaporte en todo momento, porque si te lo pedían y no lo tenías, pues podías terminar encarcelado, perdías tu trabajo, te sacaban de la escuela. Lo tienes que tener siempre aquí y demostrar que lo tenías, que pertenecías a esa élite de personas que sí contaban con él, porque si no eras segregado y discriminado. Esto es muy parecido al pasaporte sanitario mundial que propuso la OMS y que quiere implementar también pues el funcionario que pertenece y que es el líder del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que advierte que pues este pasaporte va a tener tecnología de punta de blockchain, que va a tener tus datos biométricos y que va a ser muy seguro. Lo que ellos buscan es principalmente crear una fusión de nuestra identidad, tanto física, digital y biológica, a través de diferentes microchips implantables que ya empezaron a desarrollar, que podría leer nuestros pensamientos. También puede que mucha gente no crea en esto y que diga, no, pues es que, ¿quién nos va a querer implantar microchips? A esas personas, ¿qué les importa? Como si quisieran saber lo que tienes en el cerebro. ¿A quién le importa lo que tienes en el cerebro? De seguro ni siquiera tienes nada. O comentarios así. Pero el doctor Michael Hoffman está sugiriendo actualmente que la agenda transhumanista se puede rastrear hacia el pasado en la tradición renacentista del papado, principalmente porque pues justamente ya están implementando lo que viene a ser los microchips. Por ejemplo, Elon Musk acaba de hacer sus pruebas en simios del Neuralink, porque tiene pensado sacarlo el próximo año, y pues sus pruebas fallaron porque les implantó este chip cerebral a los simios, y de los 23 monos que tenía se le murieron 15 debido a las fallas experimentales, y aún así está buscando implementarlo el próximo año a pesar de las fallas y de que no ha pasado las pruebas en animales. Ya han empezado a implementar lo que viene a ser microchips con el pasaporte sanitario. Por ejemplo, en Japón ya empezaron a implementar que le ponen a la persona un chip pequeño aquí en la mano o aquí, para que ya simplemente lo rastreen en una máquina y que salga toda la información de esa persona, tanto médica como biométrica. Y sin ofender a las personas que son religiosas, porque pues yo realmente no me considero una persona religiosa, pero aquí estamos analizando pues todas las disciplinas sociales que se presentan, y la teología es una de ellas. En la teología se presenta este concepto de lo que viene a ser la marca de la bestia, y ellos mencionan lo siguiente acerca de la misma: sin ella usted no podrá comprar ni vender. Hay que tomar en cuenta que las cosas que dice la Biblia son metafóricas y hay que interpretarlas de diferentes maneras, no de manera literal. Con ella usted sufrirá las sagas del Apocalipsis. ¿Qué debería hacer? Es un dilema, porque si tú la tienes vas a sufrir. Sin ella, pues no vas a poder vivir. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? El pasaje clave dice: hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Si uno no tiene esa marca que lo identifique, no podrá hacer ninguna transacción económica ni ningún negocio legal.
¿Qué es lo que está pasando con esas personas que por no estar inoculadas, por ejemplo en Argentina, en el caso de una mujer que quería cobrar su sueldo de despido y que no la dejaban entrar al banco por no contar con lo que viene a ser el pasaporte de inoculación? Pues no podía ya realizar ninguna transacción legal, ya no podía vivir. Por ejemplo, en China, con ese régimen tan duro que tienen, un periodista que se había rebelado en contra del gobierno, principalmente por sus artículos, literalmente el gobierno lo mató. Él estaba muerto para la sociedad porque le congelaron todo. Como en China ya todo es digital, le congelaron todas sus cuentas bancarias, ya no podía comprar nada, él ya estaba muerto socialmente. Entonces, con este tipo de control, aunque estés vivo, literalmente el gobierno puede decidir si ellos quieren que sigas interactuando socialmente o si ellos deciden matarte. También nos menciona esto que el Apocalipsis nos explica que el dragón le da a la bestia su poder y autoridad. Este dragón es Satanás o el diablo. Satanás utiliza a esta bestia para gobernar y engañar al mundo. Analicemos ahora la palabra del Apocalipsis que dice que hacía que se les pusiese una marca. ¿Quién era el que hacía que se les pusiese esta marca? El versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Estas características indican un falso líder religioso que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia se hace llamar el falso profeta. Esta marca o señal representa la resurrección final del Imperio Romano en los tiempos del fin. El líder religioso que respalda a la bestia hace que las personas la acepten. La marca de la bestia va a separar a las personas en 2 grupos. Un grupo va a aceptar fácilmente esta marca, sin dudar. Fácil la va a aceptar y la va a incorporar fácilmente en lo que viene a ser su vida. Y otro grupo la va a rechazar y va a estar peleando en contra de ella. El apóstol también escribió: el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: algunos adoran a la bestia y a su imagen, y estas personas van a recibir su marca en su frente o en su mano. Ellos también beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz puro de la ira, y será atormentado con fuego y sufrirá delante de los santos ángeles del Cordero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta decisión que las personas están tomando de seguir las reglas, de seguirse inoculando, y en un momento dado, si llegan a aceptar ponerse el microchip que se acaba de desarrollar, están aceptando esta marca porque es una metáfora. Nosotros tenemos que adoptarlo a la situación. Entonces, tú al momento de estar aceptando todo esto, pincharte 1, 2, 3, 4, 5 veces, implantarte esta cosa para ya traerlo ahí y no tener ningún problema, es entregar tu libertad a lo que vienen a ser las autoridades y estas personas que te están controlando. Ya no eres un ser libre, eres una marioneta más del sistema. También se menciona que las personas que reciban la marca de la bestia pues van a tener un sufrimiento muy intenso, y ya lo hemos visto con muchos efectos adversos que hay. Muchas personas están sufriendo. ¿Cuántas personas no han perdido a sus seres queridos? ¿Cuántas otras no han quedado dañadas de por vida con efectos secundarios por un experimento que pues no tiene consentimiento de nadie? Nadie fue directamente porque quería. Se dejaron llevar por la presión social a formar parte de ese experimento, y ahora tristemente están sufriendo las consecuencias de la decisión que tomaron. Esto del microchip ha estado implementándose más en lo que viene a ser Europa, por ejemplo, principalmente en Suiza, y hay aproximadamente 3.500 suecos que se han insertado ya pues este aparato, y los expertos dicen que pues ellos lo hicieron, las personas que se los implementaron lo hicieron con ganas de hacer un hackeo biológico,
Un pirateo biológico se refiere a experimentos con biomedicina que incluyen el hackeo humano con materiales biológicos a través de la ciencia y de la tecnología. Forma parte de lo que viene a ser el transhumanismo y que pues después vamos a hablar también de este tema. Todas las personas de la Tierra serán obligadas a recibir una marca. Según se destaca en el Apocalipsis 13, vemos que la bestia de la Tierra o el falso profeta pues va a introducir esta marca que podrá tener algunas funciones, como describen, similares a este chip que se está implementando y que ya tienen pues bastantes personas tanto en Suecia como en Japón. Este microchip es principalmente del tamaño de un grano de arroz y se está implantando debajo de la piel. Pues es difícil de detectar. Muchos suecos están acreditando más fácilmente que ya poseen todas las dosis de inoculación, porque simplemente les escanean lo que viene a ser aquí la mano, o también aquí se lo están poniendo mucho y acá. Y pues con esto ellos ya demuestran que tienen todas sus dosis de inoculación. Puede que muchas personas no creamos en lo que viene a ser las religiones o no las sigamos, pero la realidad que nosotros estamos viviendo pues no está lejos de esas especulaciones que se nos presenta en el libro del Apocalipsis. Y pues los acontecimientos nos están demostrando que cada vez estamos perdiendo más libertades y que nuestros derechos humanos están siendo vulnerados. Pero aquí lo que yo les quiero preguntar y me gustaría saber en los comentarios es: ¿vamos a entregarles a estos líderes mundiales, a esta élite, nuestra libertad tan fácilmente sin hacer nada? ¿Qué futuro les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros hermanos pequeños, a las futuras generaciones? Si no actuamos y nos oponemos juntos, ahora, en este momento, que es el importante, a esa situación, pues las élites van a seguir abusando de nosotros y jugando con nuestras vidas como siempre lo han hecho, como si fuéramos meras piezas de ajedrez. Hay que analizar un poco qué es lo que está pasando y cuáles son las intenciones tanto de los medios como de los gobernantes y qué están ocultando, por qué lo están haciendo. Por el bien de todos tenemos que pensar por nosotros mismos, analizar y no quedarnos con lo que nos están diciendo, porque el momento de rebelarnos y de pelear es ahora. Después no va a servir de nada lamentarnos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado este análisis. Yo sé que el video fue pues un poco más largo de lo común, pero creo que sí es importante analizar y ver todos estos puntos. Y pues espero que les haya gustado, que me puedan seguir apoyando. Me ayudaría mucho que le dieran like, que lo compartieran y que se pudieran suscribir a mi canal. Y pues nos vemos en un próximo video. ¡Annyeong! 泣いちゃダメでも本当は言いたいよ